Cuando Cassidy Flynn vio dos figuras atrapadas bajo el deslizamiento de rocas durante aquella violenta tormenta, no tenía ni idea de que estaba a punto de salvar a las hijas del jefe de guerra apache más temido del territorio. No podía saber que no eran mujeres corrientes, sino guerreras de casi 1,80 metros, entrenadas desde la infancia para luchar y matar. Lo que especialmente no podía predecir era que su simple acto de bondad llevaría a algo que nunca antes había ocurrido en la historia apache. Dos hermanas eligiendo al mismo hombre. Hermanas que se movían como depredadores, que hablaban en conversaciones susurradas que él no entendía, que le miraban con una intensidad que le apretaba el pecho. Porque Nia y Kira no solo estaban agradecidas por su rescate. Habían visto algo en ese humilde ranchero que despertaba deseos que nunca antes habían sentido. Algo que les hiciera estar dispuestos a romper todas las reglas que su pueblo había impuesto sobre los hombres blancos. Y esa noche, mientras Cassidy yacía exhausto por salvarles la vida, susurrarían palabras en la oscuridad que cambiarían todo lo que creía saber sobre el deseo, el peligro y la delgada línea entre la salvación y la entrega. Palabras que le harían entender que no era solo su salvador. Él era su elección, de ambos. Pero primero, tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para escuchar lo que planeaban decirle. Porque las hijas del jefe de guerra Ayana no eligieron a la ligera, y su padre había jurado venganza sangrienta contra cualquier hombre blanco que se atreviera a tocar su linaje. Estaban a punto de hacerle a Cassidy Flynn una oferta que era o la mayor bendición de su vida o su sentencia de muerte. 3 horas antes, Cassidy estaba revisando su valla para ganado cuando el cielo se abrió como una veta rasgada. La lluvia caía en sábanas tan densas que apenas podía ver sus propias manos. Un rayo estalló sobre su cabeza, y fue entonces cuando lo oyó, un grito que cortó la tormenta como una cuchilla. Siguió el sonido hasta el saliente rocoso cerca del Cañón del Diablo, donde una enorme roca se había desprendido de la pared del acantilado. 2 figuras yacían atrapadas bajo rocas más pequeñas, con las piernas inmovilizadas, la sangre mezclándose con el agua de lluvia. En los relámpagos, los vio claramente. 2 mujeres apaches casi idénticas, ambas más altas que cualquier mujer que hubiera visto. Debían medir cerca de 1,80 metros y tener constituciones poderosas que hablaban de entrenamiento de guerrero. El primero, consciente pero haciendo una mueca de dolor, le cruzó la mirada. Su mirada no mostraba miedo, solo cálculo. Ella lo estaba midiendo, decidiendo si era amigo o amenaza. Cuando se acercó, ella no se inmutó. «Voy a ayudarte», gritó Cassidy por encima del trueno. Dijo algo en apache y luego cambió a un inglés entrecortado. «Tú vete. Peligroso para ti». Pero Cassidy ya estaba trabajando, usando una rama caída como palanca para mover las piedras. La segunda mujer estaba inconsciente, con una herida en la frente sangrando libremente. Cada músculo de su espalda gritaba mientras levantaba piedra tras piedra, sus botas resbalando en el barro. La consciente, Nia, como descubriría más tarde, le observaba con creciente intensidad. No es exactamente gratitud, sino algo más profundo. Reconocimiento, quizá, como si viera algo en el que la sorprendía. Cuando finalmente los liberó a ambos, Cassidy se enfrentó a una elección. Su cabaña estaba a 2 millas a través de la tormenta. El pueblo estaba a 5 millas en dirección contraria, y el Dr. Henderson hacía preguntas que Cassidy no podía responder. Preguntas sobre por qué ayudaba a las mujeres apaches en vez de dejarlas para que su propia gente las encontrara. Miró al inconsciente, Kira, y tomó su decisión. El viaje de regreso puso a prueba cada onza de fuerza que poseía. Él cargó primero a Kira, su peso muerto casi lo dejó caer 2 veces en el barro. Nia cojeaba a su lado, rechazando su ayuda a pesar de tener la pierna herida. No dejaba de mirar hacia el cañón como si esperara que la persiguieran. «Tu gente», jadeó Cassidy entre pasos. «Te buscarán». La respuesta de Nia le heló. «Creen que estamos muertos». Dentro de su humilde camarote, Cassidy arrancó tiras de su única camisa buena para vendar sus heridas. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes mientras trabajaba y se volvió muy consciente de sus miradas sobre él. Incluso inconsciente, Kira parecía irradiar una energía que hacía que el pequeño espacio se sintiera cargado. Nia se sometió a sus ministros con estoicismo guerrero. Pero cuando sus dedos rozaron su piel mientras le ataban la pierna, algo pasó entre ellos. Un sobresalto de conciencia que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó, su inglés ahora más claro. Cassidy se detuvo, con vendas en las manos. «Porque es lo correcto».
Algo cambió en su expresión. En el mundo apache, estaba acostumbrada a hombres que tomaban lo que querían por la fuerza. Este cuidado amable de un ranchero blanco fue inesperado. Mientras terminaba con sus heridas, Nia estudiaba sus manos curtidas. La forma cuidadosa en que evitaba causar dolor innecesario. Cuando Kira se movió y abrió los ojos, las hermanas gemelas intercambiaron una mirada que aceleró el pulso de Casid. Estaban planeando algo y, de alguna manera, él estaba en el centro de ello. Las primeras palabras de Kira fueron dirigidas directamente a su hermana en apache rápido, sus ojos oscuros sin apartarse del rostro de Casid. Incluso tumbada en su sencillo suelo de madera, envuelta en su manta de repuesto, ella imponía atención. Las hermanas eran magníficas, no solo altas, sino de complexión como guerreras con músculos definidos que hablaban de años empuñando armas y montando a caballo por terrenos difíciles. Nia respondió en su lengua materna y Cassidy captó cómo su conversación se volvía tensa. Kira se incorporó a pesar de la herida en la cabeza, estudiándole con una intensidad que le hizo moverse incómodo. Cuando por fin habló inglés, su voz era más grave que la de sus hermanas, con un acento que convertía palabras simples en algo casi musical. «Podrías habernos dejado morir». No era una pregunta. Cassidy dejó las vendas ensangrentadas y sostuvo su mirada. «No dejo que la gente sufra». «Gente», repitió Kira como si probara la palabra. «Nos ves como personas». La afirmación impactó a Cassidy de forma extraña. Por supuesto que eran personas. Pero cuando las hermanas intercambiaron otra mirada cargada, se dio cuenta de que quizá no todos, en su experiencia, las habían tratado así. Nia luchó por ponerse en pie, probando su pierna vendada. «Debemos irnos antes del amanecer». «Apenas puedes andar», protestó Cassidy. «Y tu hermana necesita descansar». «Nuestro padre». Kira empezó y luego se detuvo. Pero el desliz reveló algo importante. No eran cualquier mujer apache. Su porte, sus cicatrices, la forma en que se movían incluso estando heridos. Eran hijas de alguien importante. «Tu padre lo entenderá», dijo Cassidy con cautela. «Te ha pillado una tormenta». Nia y Kira compartieron otra comunicación muda. Y Cassidy se sentía excluida de algo vital. El espacio entre ellos chisporroteaba con decisiones no dichas. «No entenderá encontrarnos aquí», dijo finalmente Nia. «Contigo». El peso de esa afirmación se posó sobre la cabaña como humo. Cassidy entendió las implicaciones y las hijas del jefe apache solas con un ranchero blanco durante la noche, heridas y vulnerables. Sería exactamente lo que no era, pero mientras la tormenta seguía rugiendo fuera, las preocupaciones prácticas superaron a las culturales. No podían viajar con este tiempo y la lesión en la cabeza de Kira necesitaba vigilancia. Cassidy les ofreció su cama mientras él tomaba el suelo, pero ambas hermanas se negaron. «Dormimos aquí», anunció Kira, señalando el espacio cerca de la chimenea. «Juntos». Algo en la forma en que lo dijo a la vez le apretó la garganta. Se colocaron a ambos lados del pequeño fuego, y no pudo evitar notar cómo se movían en perfecta sincronía, como bailarines que llevaban años practicando la misma rutina. A medida que avanzaba la noche, Cassidy yacía en su estrecha cama, hiperconsciente de cada sonido de la sala principal, de las conversaciones susurradas en apache, del susurro de las mantas. En un momento dado, oyó pasos acercándose a su puerta y luego retirarse. Cuando el cansancio finalmente lo venció, Cassidy soñó con ojos oscuros observándole, con manos extendiéndose sobre la luz del fuego, con voces que pronunciaban palabras que no podía entender, pero que sentía en sus huesos. Se despertó y encontró a ambas hermanas de pie al pie de su cama, completamente vestidas a pesar de sus heridas. La luz del amanecer se filtraba por la única ventana, y la tormenta había pasado. Pero en vez de prepararse para irse, se quedaron allí estudiándole con expresiones que él no podía descifrar. «La tormenta ha pasado», dijo innecesariamente. «Sí», aceptó Nia. «Pero algo más ha empezado». Kira se acercó, su altura imponiente incluso en su pequeño dormitorio. «Nos mostraste bondad cuando tenías todas las razones para temernos. Nos salvaste la vida cuando habría sido más fácil alejarnos», añadió Nia, acercándose para flanquearle desde el otro lado. Cassidy se incorporó lentamente, de repente consciente de estar atrapada entre ellos. No físicamente. No le amenazaban, pero emocionalmente se sentía atrapado en algo que no entendía. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Las hermanas se miraron una última vez,
y un acuerdo silencioso pasó entre ellas. «Estamos diciendo», dijo Kira, bajando la voz a algo casi íntimo, «que hemos decidido algo sobre ti». El día pasó lentamente después de que las hermanas revelaran su verdadera identidad. Cassidy se sorprendió lanzando miradas furtivas a Nia y Kira mientras se movían por su cabaña con gracia fluida. Cada gesto de su mente le recordaba su entrenamiento de guerrero. El peso de saber que eran las hijas del jefe de guerra, Ayanna, pesaba en su pecho. Al acercarse la noche, las hermanas insistieron en preparar una comida con provisiones de la modesta despensa de Cassidy. Trabajaban en perfecta sincronía, hablando ocasionalmente en apache, sus voces musicales en el pequeño espacio. Cassidy los observaba, hipnotizado por cómo se movían como bailarines que llevaban años practicando la misma rutina. «Tu padre», dijo Cassidy con cuidado durante la comida. «Te estará buscando». «Buscará», confirmó Nia. «Pero él cree que estamos muertos». La tormenta fue inusual por su violencia. «El derrumbe de rocas cubrió nuestras huellas», añadió Kira. «Por ahora, tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?». Las hermanas intercambiaron una de sus miradas significativas, pero ninguna respondió directamente. En cambio, limpiaron los platos en un silencio cómodo mientras Cassidy avivaba el fuego para protegerse del frío creciente. Cuando la oscuridad total se asentó sobre el cañón, Cassidy les ofreció su cama de nuevo, pero ellos rechazaron como antes. Colocaron sus mantas cerca de la chimenea, y él se retiró a su pequeño dormitorio, dejando la puerta un poco en un tarro por preocupación por sus heridas. Pero el sueño no llegaba. Su mente corría con pensamientos sobre lo que pasaría cuando su gente los encontrara, las implicaciones políticas, el peligro en el que se había metido sin saberlo, la forma en que sus ojos oscuros parecían verle a través de él. Horas después, oyó pasos suaves acercándose a su puerta. Su corazón latía con fuerza cuando ambas hermanas aparecieron en el umbral, sus altas figuras recortadas por la luz moribunda del fuego. Habían trenzado su largo pelo de forma diferente, en un estilo que él no reconocía, y sus ojos mostraban una determinación que le cortaba la respiración. Nia dio un paso adelante primero, su voz apenas un susurro. «Tenemos que decirte algo». Kira se movió para flanquear a su hermana, ambas ahora de pie al pie de su estrecha cama. A la luz tenue, parecían diosas de alguna leyenda antigua, poderosas y hermosas, y totalmente fuera de su alcance. «Hemos estado pensando», continuó Nia, sus palabras susurradas resonando claramente en la silenciosa cabaña. «Sobre lo que descubrimos durante nuestra búsqueda de visión, lo que aprendimos sobre nosotros mismos», añadió Kira, con una voz igualmente suave pero intensa. «Sobre lo que queremos». Cassidy se incorporó despacio, de repente consciente de estar atrapado entre ellos en los confines de su pequeño dormitorio, no amenazado físicamente, sino emocionalmente abrumado por su presencia. «¿Qué has descubierto?», preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía. Las hermanas se miraron entre sí y pasó un acuerdo silencioso entre ellas. Cuando volvieron a mirarle, sus expresiones tenían una certeza que le dejó sin aliento. Nia se inclinó más cerca, sus palabras susurradas le encendieron las venas. «Descubrimos que los dos queremos lo mismo». «El mismo hombre», añadió Kira, bajando la voz a algo casi íntimo mientras se acercaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Cassidy sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor mientras procesaba lo que decían. Estas magníficas y peligrosas mujeres, hijas del jefe apache más poderoso del territorio, le decían que ambas lo querían. «Eso es imposible», susurró. «Quizá en tu mundo», susurró Nia, acercándose hasta que él pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Pero en la nuestra, cuando dos mujeres eligen al mismo hombre digno, pueden compartirlo», concluyó Kira, su confesión susurrada apretándole el pecho con emociones que no podía nombrar. Las implicaciones le golpearon como una ola. No solo el deseo en sus voces, sino lo que realmente ofrecían. Una vida más allá de todo lo que jamás había imaginado. El amor multiplicado en lugar de dividido. Una familia como ninguna otra. «Tu padre me matará», susurró de vuelta, atrapado en la atmósfera íntima que habían creado. La sonrisa de Nia apenas se veía en la oscuridad. «Solo si se entera antes de convencerle de que eres digno». «Y nosotros», añadió Kira. Su mano se extendió para tocar su brazo. «Creo que eres muy digno, de verdad». Mientras se retiraban a sus mantas junto al fuego, dejándole solo con su confesión susurrada resonando en su mente, Cassidy se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre.
El pobre ranchero que había salvado a 2 mujeres heridas había descubierto que querían salvarle a él a cambio de la soledad, de la pobreza, de una vida a medias. La pregunta ahora era si era lo bastante valiente como para aceptar lo que le ofrecían. Saber qué significaba abandonar todo lo que había conocido por un amor como nunca antes había visto el mundo. La boca de Cassid se secó. El aire de la mañana parecía espesarse a su alrededor, cargado de posibilidades que le aterrorizaban y le emocionaban a partes iguales. Podía oír su propio latido. Podía sentir el calor que irradiaba de sus cuerpos mientras estaban lo suficientemente cerca para tocarse. Empezó y luego paró. ¿Qué había que decir? ¿Que él también había estado pensando en ellos? ¿Que se había quedado despierto escuchando sus conversaciones susurradas? Imaginando lo que significaban sus palabras. Que cada vez que sus miradas se cruzaban, algo primitivo se agitaba en su pecho. Antes de que pudiera encontrar palabras, el lejano sonido de cascos rompió el momento. Los 3 se quedaron paralizados. Los instintos guerreros de la hermana se activan de inmediato. Nia se acercó a la ventana mientras Kira se colocaba cerca de la puerta. Su movimiento sincronizado revelaba años de entrenamiento juntos. 4 jinetes, informó Nia en voz baja. Apache, están siguiendo la trayectoria de la tormenta. Un grupo de búsqueda, dijo Kira, moviendo instintivamente la mano hacia donde normalmente descansarían sus armas. Están buscando supervivientes. Cassidy sintió como la realidad le volvía a golpear. Si te encuentran aquí, pensarán que nos has capturado, terminó Nia. O peor aún, el golpeteo de los cascos se hizo más fuerte. A través de la ventana, Cassidy pudo ver a los jinetes coronando la colina que conducía a su pequeño rancho. Se movían con determinación, extendiéndose para cubrir más terreno mientras se acercaban a su propiedad. La bodega, dijo Cassidy rápidamente. Detrás de la cabaña, está oculto por ese tronco caído. Pero Kira negó con la cabeza. Si nos buscan y nos encuentran escondidos, quedará aún peor para ti. ¿Y luego qué?, exigió Cassidy, con pánico en la voz. Las hermanas se miraron entre sí, y en esa mirada, Cassidy las vio tomar otra de sus decisiones mudas. Esta vez, le llenó de temor. Les decimos que buscamos refugio de la tormenta, dijo Nia. ¿Qué ofreciste protección como exige el tratado? Y si no creen que la sonrisa de Kira era afilada como una hoja, entonces les recordamos quién es nuestro padre y que dañar al protector de su hija sería imprudente. Los golpes de cascos estaban más cerca ahora. Cassidy podía oír voces llamando a Apache, buscando señales de las hijas desaparecidas de su jefe. Sus manos temblaban mientras intentaba alisarse el pelo para parecer un hombre que no había pasado la noche en proximidad íntima de 2 de las mujeres más peligrosas del territorio. Hay algo más que necesita saber, dijo Nia con urgencia. Sobre lo que hemos decidido ahora, siseó Cassidy, oyendo a los guionistas acercarse a su puerta principal. Especialmente ahora, dijo Kira, acercándose lo suficiente para que su aliento calentara su oído. Porque lo que pase después depende de si quieres lo que queremos nosotros. Las palabras le encendieron el fuego por las venas mientras el terror le apretaba el corazón. Fuera, podía oír a los escritores desmontar, sus voces haciéndose más fuertes a medida que se acercaban a la cabaña. ¿Qué quieres?, susurró. Nia se colocó a su otro lado, atrapándole entre ellos una última vez. Queremos que entiendas que en nuestra cultura, cuando 2 mujeres eligen al mismo hombre, la puerta principal tembló bajo golpes fuertes, y una voz llamó en inglés con acento, «Ranchero blanco, abre la puerta. Pueden compartirlo». Kira terminó, sus palabras apenas audibles, pero quemando la conciencia de Cassid como marcas. Los golpes se volvieron fuertes, y Cassidy oyó el inconfundible sonido de armas preparándose fuera. Su mente daba vueltas por las palabras de Kira, incluso mientras su cuerpo se preparaba para una posible violencia. Las hermanas se alejaron de él, acomodándose con una naturalidad estratégica alrededor de la cabaña. Para cualquiera que entrara, parecería que simplemente se habían refugiado con un colono servicial. Pero Cassidy sabía que no era así. Solo le dijeron que los 2 querían que estuviera juntos. Y ahora, con los guerreros apaches a punto de derribar su puerta, tenía que decidir si era lo bastante valiente para sobrevivir lo suficiente como para descubrir qué significaba eso. La puerta se abrió de golpe y 4 guerreros pintados llenaron su humilde umbral. Sus ojos encontraron inmediatamente a las hijas del jefe vivas e ilesas. Y entre ellos, con cara de culpable como el pecado,
estaba el ranchero blanco que, de alguna manera, había acabado en el centro de una situación imposible. La mirada del guerrero principal se movía entre Cassidy y las hermanas, el cálculo sustituyendo el alivio en sus ojos oscuros. Cuando habló, su voz cargaba el peso del juicio. El jefe de guerra Ayana querrá escuchar la historia él mismo. El guerrero principal se llamaba Takakota, y su rostro marcado por cicatrices no mostraba emoción mientras estudiaba la escena ante él. Detrás de él, 3 guerreros más jóvenes sujetaban sus armas, claramente esperando problemas. Pero su alivio al encontrar vivas a las hijas del jefe era palpable. Nia habló primero, su voz cargada de la autoridad de su linaje. Takakota, estamos agradecidos por tu búsqueda. La tormenta nos atrapó, y este ranchero nos ofreció refugio como exige el tratado. Los ojos de Takakoa se posaron en Cassidy, fijándose en su camisa rota, la que había usado para vendajes y su aspecto agotado. El jefe creía que estabas muerto. Llora a sus hijas. Vivimos, dijo Kira simplemente. Por su bondad. Señaló hacia Cassidy con algo que casi parecía posesividad. El guerrero lo notó, su mirada se agudizó, moviéndose entre las hermanas y el ranchero blanco con creciente sospecha. Años de guerra le habían enseñado a leer las situaciones rápidamente, y algo en esta no parecía sencillo. Volverás a casa ahora, decidió Takakota. Los 3. La sangre de Cassidy se volvió helada. No creo que el jefe quiera darte las gracias personalmente, interrumpió Takakota, dejando claro que no era una petición para salvar a sus hijas. El trayecto hasta el asentamiento apache duró 2 horas con Cassidy montado en su propio caballo, pero rodeado de guerreros. Nia y Kira cabalgaban a su lado, su presencia a la vez reconfortante y aterradora. Cada pocos minutos intercambiaban miradas con el que contenían promesas que no podía comprender del todo. Pase lo que pase, dijo Nia en voz baja durante un estiramiento. Recuerda que te elegimos a ti. Nuestro padre respeta el valor por encima de todo, añadió Kira. No muestres miedo. Fácil para ellos decirlo. No iban a cabalgar hacia una reunión con un jefe de guerra legendario por proteger a su familia. Cassidy había oído historias de hombres que simplemente miraban mal a las mujeres apaches. Historias que no acabaron bien. El asentamiento apareció de repente, oculto en un cañón que proporcionaba defensa natural. Docenas de tipis y estructuras más permanentes salpicaban el paisaje con fuegos para cocinar que lanzaban humo al cielo despejado. Los niños corrían entre las viviendas mientras las mujeres se ocupaban de las tareas diarias y los hombres trabajaban con armas y caballos. Pero a medida que se acercaba su grupo, toda actividad cesaba. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos, hacia el milagroso regreso de las hijas del jefe y el ranchero blanco que cabalgaba con ellos. El jefe de guerra Ayana emergió de la estructura más grande, y Cassidy comprendió de inmediato por qué ese hombre imponía tanto respeto. Alto y de complexión poderosa, con la plata atravesando su cabello negro, se movía con la gracia controlada de un depredador. Sus ojos encontraron primero el de sus hijas, un destello de alivio cruzando sus rasgos estoicos. Entonces esos ojos encontraron a Cassidy, y la temperatura pareció bajar. «Padre», dijo Nia, desmontando con gracia fluida a pesar de su pierna vendada. «Tenemos mucho que contarte». Ayana se acercó despacio, sin apartar la mirada del rostro de Cassidy. Cuando hablaba, su inglés era preciso y poco conciso, revelando una educación que sorprendió a muchos colonos blancos. «Takakota me dice, protegiste a mis hijas durante la tormenta». Cassidy desmontó con cuidado, consciente de que todos los guerreros del asentamiento estaban observando. «Los encontré heridos, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Cualquiera», repitió Ayana como si probara la palabra. Sin embargo, muchos no lo harían. Muchos habrían visto oportunidad en lugar de obligación. El jefe le rodeaba lentamente como un lobo evaluando a una posible presa. Cassidy se obligó a permanecer quieto, para mirar a esos ojos calculadores sin pestañear. «Mis hijas me dicen que no pediste nada a cambio. Necesitaban ayuda. Eso era suficiente». Algo cambió en la expresión de Ayana. No calidez exactamente, pero quizá un respeto a regañadientes. En mi cultura, cuando alguien salva la vida de la familia de un jefe, contrae una deuda. La garganta de Cassidy se secó. «No quiero que me paguen». Sin embargo, dijo Ayana, deteniéndose justo delante de él. «Lo tendrás». El jefe se volvió hacia sus hijas,
que habían estado observando este intercambio con una atención apenas contenida. «Cuéntame todo lo que pasó». Nia y Kira intercambiaron una de sus miradas significativas, y Cassidy se dio cuenta de que estaban a punto de tomar otra decisión que lo cambiaría todo. «Padre», dijo Kira, con una formalidad que Cassidy no había escuchado antes. «Tenemos que hablar de nuestra búsqueda de visión». Las cejas de Ayanna se alzaron ligeramente. «¿Tu visión reveló algo?» «Sí», dijo Nia, acercándose para situarse junto a Cassidy en un gesto sutil pero inconfundible. «Reveló nuestro destino». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, y Cassidy sintió el peso de toda la atención del asentamiento. Fuera lo que las hermanas estuvieran a punto de decir, eso determinaría si él salía vivo de este lugar o si alguna vez se iba. Los ojos del jefe de guerra Ayanna se entrecerraron mientras estudiaba la posición de su hija. Tanto Nia como Kira se habían movido para flanquear a Cassidy, una formación que hablaba más alto que las palabras para cualquiera versado en las costumbres apaches. «Tu búsqueda de visión», dijo despacio, «era buscar orientación sobre vuestros matrimonios». «Sí, padre», respondió Nia, con la barbilla levantada con su característica rebeldía. «Y encontramos nuestra respuesta». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños habían dejado de jugar, percibiendo la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Cassidy sintió el sudor golpeándole la frente a pesar del aire fresco del cañón. La mirada de Ayanna se movía entre sus hijas y el ranchero blanco que flanqueaban. Como jefe de guerra, había navegado innumerables negociaciones complejas. Pero esto era algo completamente distinto. «Habla claro», ordenó. Kira dio un paso adelante, su entrenamiento de guerrera evidente en su postura. «Los dos lo elegimos a él». Las palabras golpearon a la multitud como un trueno. Cassidy oyó a varios guerreros inhalar con fuerza y una anciana cerca del tipi más grande comenzó a susurrar oraciones urgentes. El rostro de Ayanna permaneció impasible, pero Cassidy notó el leve apretón alrededor de sus ojos. «Ambos elegís al mismo hombre». «Sí», dijo Nia simplemente, como nuestra bisabuela eligió con su hermana generaciones atrás. Cuando la tribu era pequeña y fuerte, los guerreros eran pocos. La cabeza de Cassidy daba vueltas. Nunca había oído hablar de tales arreglos, pero la forma en que varios ancianos asintieron sugería que no era del todo sin precedentes en la historia apache. «¿Nuestra bisabuela compartió marido?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Cuando la supervivencia lo exigía», confirmó Ayanna, su tono no revelaba nada. Cuando el futuro del trib requería soluciones poco convencionales, el jefe empezó a pasear de un lado a otro, sus mocasines silenciosos sobre la tierra apiñada. A su alrededor, el asentamiento observaba con atención envolvida. Este era el tipo de momento que se discutiría en torno a los incendios durante años. «¿Crees que este ranchero blanco merece tal consideración?», preguntó Ayanna a sus hijas. «Arriesgó todo para salvarnos», respondió Kira. «No pidió nada a cambio. Nos trató con honor cuando podría haberse aprovechado». Y añadió Nia, bajando la voz a algo casi íntimo. «Nos hace sentir cosas que nunca antes habíamos sentido». El pecho de Cassidy se apretó con sus palabras. La confesión fue más vulnerable de lo que esperaba de esas mujeres tan feroces. Ayanna dejó de pasear y fijó a Cassidy con una mirada que parecía penetrar en su alma. «¿Qué le dices a este ranchero? Mis hijas te ofrecen algo que ningún hombre blanco ha recibido jamás. ¿Entiendes lo que proponen?». Cassidy miró a Nia y Kira. Ver la esperanza y el miedo mezclados en sus ojos oscuros. Eran guerreras, hijas de jefes, mujeres que podían tener a cualquier hombre en su tribu. Sin embargo, se quedaron allí ofreciéndole algo imposible y valioso. «Entiendo que me están honrando más allá de lo que merezco», dijo con cautela. «Y entiendo que aceptar cambiaría todo en mi vida. Te convertiría en apache», dijo Ayanna sin rodeos. «Dejarías atrás tu mundo blanco para siempre». El peso de esa afirmación cayó sobre Cassidy como algo físico. Su rancho, su vida, su identidad. Todo cambiaría. Pero al mirar a las hermanas que de alguna manera habían conquistado su corazón en el transcurso de una sola noche, se dio cuenta de algo sorprendente. Quería que cambiara. «¿Y si me niego?», me preguntó. «Entonces te vas con nuestra gratitud y nuestra protección», respondió Ayanna. «Pero nunca vuelves a ver a mis hijas». La elección estaba clara y sencilla. Quedarse y convertirse en algo que nunca habría imaginado.
o marcharse y pasar el resto de su vida preguntándose qué podría haber sido. Nia extendió la mano y tocó la suya, el contacto enviando electricidad por su brazo. La elección es tuya, dijo suavemente. Pero debes saber que si te quedas, serás amado como ningún hombre ha sido jamás amado. Kira se acercó por el otro lado. Pasaremos la vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. Cassidy miró a su alrededor los rostros que le observaban. Guerreros, ancianos, niños que crecerían con esta historia. Luego volvió a mirar a Ayanna, el padre que sostenía la felicidad de su hija y la vida de Cassidy en sus manos curtidas. Tengo una pregunta, dijo Cassidy, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Pregúntale. Cassidy miró directamente a los ojos del jefe de guerra. Si me quedo, si me convierto en Apache, ¿tendré tu bendición? No solo tu permiso, sino tu bendición. Algo cambió en la expresión de Ayanna. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Haces la pregunta correcta, ranchero blanco. Se detuvo, estudiando a Cassidy con nuevo respeto. Cualquier hombre lo bastante valiente como para arriesgar su vida por extraños. Lo suficientemente sabia para pedir la bendición de un padre, y lo bastante fuerte para cuidar a mis dos hijas. La sonrisa del jefe se ensanchó ligeramente. Ese hombre podría merecer lo que ofrecen. Cassidy sentía el peso de todas las miradas del asentamiento mientras miraba de la jefa de guerra Ayanna a sus hijas y de vuelta. El momento se extendió como una reverencia estirada, cargado de posibilidades y peligro. Acepto, dijo, su voz se hizo eco claramente por todo el cañón. Acepto la oferta de tu hija y pido tu bendición. Las palabras parecían resonar en las paredes del cañón. Varios guerreros asintieron con aprobación mientras otros intercambiaban miradas inseguras. Pero la expresión de Ayanna cambió a algo parecido a la satisfacción. Entonces pasarás por las pruebas, anunció el jefe. Para convertirte en Apache, debes demostrar que eres digno, no solo de mis hijas, sino de nuestro pueblo. Se le encogió el estómago a Cassidy. ¿Qué tipo de pruebas? 3 pruebas, explicó Ayanna, empezando a pasear de nuevo. SNG, sabiduría y valentía. Cazarás solo y traerás carne para la tribu. Te sentarás en un abogado y resolverás una disputa, y te enfrentarás a un desafío que yo elija. Desde detrás de él, Cassidy oyó a Nia susurrar urgentemente a su hermana en Apache. Lo que fuera que dijera hizo que Kira asintiera con gravedad. Padre, dijo Nia en voz alta, ya ha mostrado valor al salvarnos. Seguramente los juicios son tradición. Ayanna la interrumpió. Si va a ser Apache, sigue las costumbres apaches. El jefe volvió a centrarse en Cassidy. Tienes hasta el atardecer de mañana. Si lo consigues, celebraremos la ceremonia de unión esa noche. Cassidy asintió, aunque tenía la garganta seca. Y si fallo, entonces te vas de aquí como viniste solo. La finalidad de la situación le golpeó como un golpe físico. Pero cuando miró a Nia y Kira, vio algo en sus ojos que le robó la determinación. Creían en él. Más que eso, necesitaban que él tuviera éxito. El resto del día transcurrió en un torbellino de preparativos. Takakota, quizás suavizado por la aceptación del jefe, proporcionó a Cassidy equipo tradicional de caza, un arco, flechas y un cuchillo. Las armas le resultaban extrañas en las manos comparadas con su fusil familiar, pero se obligó a adaptarse. Al anochecer, Nia y Kira lo encontraron practicando su puntería detrás del asentamiento. Se movían con su característica sincronización, flanqueándolo mientras lo veían disparar. «Estás tirando hacia la izquierda», observó Kira, acercándose lo suficiente para ajustar su postura. Sus manos en sus brazos enviaron una electricidad familiar por su cuerpo. «El arco es diferente a las armas de tu hombre blanco», añadió Nia, moviéndose para corregir su agarre. «Siente la cuerda. No luches contra ello». Con su guía, su precisión mejoró drásticamente. Pero cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el cañón, la realidad de lo que les esperaba se posó sobre los tres. «¿Y si suspendo?», preguntó Cassidy en voz baja. Nia se puso delante de él, con sus ojos oscuros y fieros. «No lo harás». «Pero si lo hago», Kira lo silenció poniendo su dedo en sus labios. «Entonces encontraremos otra manera. Pero esta noche, antes de que empiecen los juicios, queremos mostraros por qué luchas».
Las hermanas intercambiaron una de sus miradas significativas, y Cassidy sintió que se le aceleraba el pulso. Había algo diferente en sus expresiones ahora. Un calor que había ido creciendo desde el momento en que susurraron sobre él por primera vez. ¿Mostrarme qué?, preguntó, aunque su cuerpo ya sabía la respuesta. En lugar de responder con palabras, Nia tomó su mano y comenzó a guiarle hacia una zona apartada del asentamiento. Kira se puso a su lado, su presencia cálida y eléctrica en el aire fresco de la tarde. Le llevaron a una pequeña vivienda apartada de las demás, una estructura tradicional, pero claramente pensada para la privacidad. Al acercarse, Cassidy se dio cuenta de que debía de ser allí donde vivían las hijas del jefe, donde habían pasado de ser niñas a las magníficas mujeres que ahora le flanqueaban. En la entrada, ambas hermanas se detuvieron y se giraron para mirarle. En la luz menguante, su belleza le impactó de nuevo. Las líneas marcadas de sus rostros, la forma en que se movían con gracia depredadora, la inteligencia que ardía en sus ojos oscuros. Esta noche, dijo Nia en voz baja, antes de que arriesgues todo por nosotros mañana, queremos que entiendas lo que significas para nosotros. Kira se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. Queremos que sepas lo que se siente al ser amado por los dos. Las palabras encendieron el fuego por las venas de Cassidy. Toda la tensión que se había ido acumulando entre ellos. Todas las miradas significativas y los momentos cargados estaban a punto de llegar a su inevitable conclusión. ¿Estás seguro?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Ambas hermanas sonrieron. Y en esa expresión, Cassidy vio todo lo que él había estado esperando. Deseo, cariño y algo más profundo que le apretaba el pecho de emoción. Nunca hemos estado tan seguros de nada, respondió Nia, tomando su mano y guiándole hacia la entrada de la vivienda. Al cruzar juntos el umbral, Cassidy se dio cuenta de que, pasara lo que pasara en los juicios de mañana, ese momento le cambiaría para siempre. El pobre ranchero que se había topado con dos mujeres heridas en una tormenta estaba a punto de descubrir lo que significaba ser elegido por guerreros. Dentro de la vivienda, suaves alfombras de piel de búfalo cubrían el suelo y un pequeño fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. El corazón de Cassidy latía con fuerza mientras Nia y Kira se movían para mirarle, sus ojos llenos de promesas que le cortaron la respiración. Esto es de lo que susurramos toda la noche, dijo Nia suavemente, sus dedos recorriendo su mandíbula. ¿Cómo sería tenerte aquí con los dos? Kira se acercó por el otro lado, apoyando la mano en su pecho. Soñábamos con mostraros como las mujeres apache aman completamente sin reservas, sin vergüenza. Lo que siguió fue algo que Cassidy había experimentado antes. Las hermanas se movían a su alrededor con gracia fluida, sus caricias reverentes y apasionadas. Se hablaban en apache, sus voces bajas e íntimas, incluyéndole en su idioma privado a través de gestos y caricias. Cuando amaneció sobre el cañón, Cassidy despertó entre ellos, sus cuerpos cálidos contra los suyos en el aire fresco de la mañana. Por un momento, olvidó las pruebas que le esperaban, perdido en la perfección de haber sido elegido por esas mujeres extraordinarias. Pero la realidad volvió con el sonido de la actividad fuera. Hoy decidiría su futuro. La prueba de caza fue lo primero. Armado con el arco tradicional, Cassidy siguió la pista de un gran ciervo por las tierras del cañón. Sus años de ganadería le habían enseñado paciencia y observación, habilidades que le sirvieron bien. Cuando regresó con carne fresca, los guerreros que observaban asintieron con respeto a regañadientes. La prueba de sabiduría resultó más difícil. Ayana le presentó una disputa entre dos familias sobre derechos de agua. Basándose en su experiencia mediando entre ganaderos y su natural sentido de la justicia, Cassidy propuso una solución que satisfizo a ambas partes. Los ancianos tribales intercambiaron miradas de aprobación. Para la prueba final, Ayana le llevó a una estrecha cornisa en lo alto de la pared del cañón. Debajo hay una cueva sagrada donde nuestros antepasados dejaron marcas en la piedra. Recupera la pluma de águila blanca que está ahí y devuélvemela. La bajada fue traicionera, poniendo a prueba cada onza de fuerza y valor que poseía Cassidy. Pero mientras descendía hacia la cueva, pensó en Nia y Kira esperando arriba y encontró reservas de determinación que no sabía que tenía. Cuando salió de la cueva con la pluma sagrada, toda la tribu se había reunido para observar. Ayana tomó la pluma y la estudió en la luz menguante, luego miró a Cassidy con algo parecido al orgullo. «Has demostrado ser digno», anunció el jefe. «Esta noche os atamos a nuestras hijas y a nuestro pueblo».
La ceremonia de unión esa noche no se parecía a nada en la experiencia de Casid. Con toda la tribu mirando, se colocó entre Nia y Kira mientras Ayana pronunciaba palabras en apache que los unían según la antigua tradición. Cuando el jefe cambió al inglés, sus palabras cargaban el peso de una profecía. Lo que antes eran 3 vidas separadas ahora es un destino compartido. Lo que era división entre pueblos se convierte en unidad a través del amor. Al concluir la ceremonia, Cassidy se dio cuenta de lo completamente que había cambiado su vida. El pobre ranchero que luchaba solo en tierras en ruinas se había convertido en algo completamente nuevo. Un hombre elegido por guerreros, aceptado por un pueblo, transformado por amor en alguien más fuerte de lo que jamás imaginó posible. Más tarde esa noche, en su vivienda compartida, Nia y Kira yacían a cada lado de él como la noche anterior. Pero ahora todo era diferente. Estaban unidos no solo por el deseo, sino por la ceremonia, por la elección, por un amor que había crecido de un solo acto de bondad a algo que duraría toda una vida. ¿Te arrepientes de haber dejado atrás tu vida anterior?, preguntó Kira suavemente. Cassidy miró entre las 2 mujeres que habían conquistado su corazón por completo. ¿Cómo puedo arrepentirme de haber encontrado mi destino? Nia sonrió y se acurrucó aún más. Nuestra tatarabuela y nuestra bisabuela habrían aprobado. Siempre decía que el amor hace sus propias reglas. Mientras el sueño los vencía, Cassidy se maravilló del viaje que le había traído hasta allí. Una simple tormenta, 2 mujeres heridas y la elección de mostrar amabilidad a extraños le habían llevado a un amor más allá de todo lo que había soñado posible. El pobre ranchero, que había salvado a 2 hermanas apaches, había sido efectivamente reclamado por ellos esa noche. Pero en realidad, lo habían salvado con la misma seguridad, transformándolo de un hombre que apenas sobrevivía a alguien verdaderamente vivo, verdaderamente amado, verdaderamente hogar. Años después, cuando sus hijos preguntaban cómo se conocieron sus padres, Nia y Kira sonreían y les contaban sobre una tormenta que lo cambió todo, sobre la bondad que venció al miedo y sobre un amor tan poderoso que creó nuevas reglas para un pueblo antiguo. Y Cassidy añadiría que a veces las mejores decisiones no se toman con la mente, sino con el corazón. Especialmente cuando ese corazón es lo suficientemente grande como para amar sin límites. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el destino y el valor chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.